En este episodio, la vida de un joven padre termina trágicamente al adentrarse en aguas turbias frente a la costa occidental de Australia, con las ballenas pariendo cerca y los leones marinos nadando dentro y fuera de las aguas turbias. Era muy probable que los tiburones estuvieran al acecho. Los buceadores profesionales conocían los peligros y entraban en el agua por su cuenta y riesgo. Desconocían los horribles sucesos que estaban a punto de ocurrir bajo las olas. Pulsa el botón de me gusta y suscríbete ahora mismo. Este es el aterrador ataque de tiburón a David Whale. Esto es Indomable. Desde que era un adolescente, a David le encantaba bucear en las aguas de Australia. Poseía una licencia de buzo profesional desde hacía más de 10 años y tenía mucha experiencia en el agua. Estaba casado y tenía 2 hijos de 13 y 3 años. Había trabajado como peón de cubierta en un barco cangrejero y más recientemente le habían ofrecido un trabajo como buceador profesional. Su objetivo de pesca era el abalón. Se trataba de grandes caracoles marinos que se adhieren a las rocas y arrecifes de las zonas costeras cálidas. Durante la temporada de abalón, que en Australia va de noviembre a abril, David solía pescarlos en la costa occidental del país. El abalón se considera un manjar en algunas partes del mundo. Son una fuente de alimento saludable para muchos. Y aunque en algunas partes del mundo son objetos de sobrepesca, la pesca legal de abalón puede alcanzar algo más de $60 por kilogramo o $30 por libra. David y sus amigos compartieron el uso del barco. La montaron en el remolque y la llevaron hasta la playa. Hicieron retroceder el remolque hasta la arena e introdujeron lentamente la embarcación en el agua. David, de 29 años, y Dave Lashmans, de 21, suben a la embarcación. Dave tira de la cuerda del motor fuera borda y lo pone en marcha. Se alejaron 1 kilómetro de la costa. Su destino era la isla Honeymoon, a 40 kilómetros al este de Hopetown. Esta isla es un pequeño afloramiento de granito frecuentado por focas y leones marinos. Las focas solían tomar el sol en la isla antes de adentrarse en el mar para cazar y capturar peces cerca de la costa, donde, según los informes, parían las ballenas francas. Las aguas eran un hervidero de actividad y atraían a algunos de los mayores depredadores del océano, los tiburones blancos. Cazaban focas y leones marinos. Cuando las ballenas parían, los tiburones se sentían atraídos por la sangre del agua. Se daban un festín con las crías y los ballenatos débiles o solitarios. Era peligroso estar en el agua. De hecho, David no era ajeno a los tiburones. Menos de un mes antes, él y sus amigos habían sido expulsados del agua por un enorme tiburón blanco de 5 metros. Y solo unos días antes, otro buceador había sido perseguido por un gran tiburón blanco justo en el mismo lugar. Pero eso no impidió que David volviera. Conocía los peligros, conocía los riesgos. El día que David y Dave salieron hacia la isla, el clima era malo. Era el 11 de septiembre de 1995. Las últimas tormentas habían agitado el mar. El oleaje había subido y su pequeña embarcación cabalgaba sobre las olas y volvía a chocar contra la superficie del océano. Los lechos de algas se balanceaban con las fuertes corrientes. El mar estaba turbio y la visibilidad era escasa. Pero David sabía dónde estaban los abalones. Sabía que si podían maniobrar el barco sobre el mejor lugar, podría sumergirse y recoger su botín. Acercando el barco a la isla, Dave lo mantuvo firme mientras David se ponía el equipo de buceo. Estaba buceando con hookah, el proceso por el cual un buceador respira a través de una línea que está unida a la superficie del agua. De este modo no necesitan llevar botellas de oxígeno a la espalda. David también llevaba una botella Pony, una botellita de oxígeno con su propio regulador. La enganchó en el arnés para usarla en caso de emergencia. Se puso el traje de neopreno y se ató el cinturón de lastre a la cintura. Llevaba una red de malla sujeta al cinturón y un cuchillo en la mano. El agua tenía entre 8 y 10 metros de profundidad. David tenía que sumergirse hasta el fondo y buscar en las rocas los caracoles abulón que se adherían a ellas en gran número. Dave vio cómo su amigo desaparecía bajo la agitada superficie. Segundos después se produjo un remolino en el agua. Dave observó aterrorizado la enorme aleta caudal de un tiburón saliendo del agua. Solo la cola debía de medir unos 2 metros. Dave gritó a David bajo el agua. Estaba frenético de preocupación. Entonces vio una enorme aleta dorsal que atravesaba la superficie del agua como un cuchillo la mantequilla. Hubo más conmoción en el agua, un hervor y efervescencia. Segundos después, las burbujas blancas se volvieron rojas. Dave no podía ver lo que ocurría bajo el agua. David debió de zambullirse en el agua justo cuando el tiburón estaba nadando.
El ataque se produjo en cuestión de segundos, después de que David se sumergiera bajo la superficie. Frenéticamente, David condujo el barco a través del agua manchada de sangre. Mientras lo hacía, agarró el narguil, tiró de la manguera de suministro de aire. Estaba floja. No había resistencia. Siguió tirando, arrastrando la línea a bordo. Entonces llegó al final. Todavía estaba atado el arnés destrozado. Y todavía atado al arnés estaba la pequeña botella de pony y las marcas de dientes. David no aparecía por ninguna parte. Dave se inclinó sobre la borda. Buscó en el agua, gritando desesperadamente, pero no había ningún rastro de él ni del tiburón. Entonces vio algo que surgía de las profundidades. Podía distinguir una sombra. Algo se movía hacia la superficie. Para sorpresa de Dave, el cuerpo de David subió a la superficie. Había sido gravemente mutilado y, trágicamente, estaba muerto. Dave intentó agarrar el cuerpo de su amigo. Se inclinó sobre el agua tratando desesperadamente de agarrar el torso de David, pero sus manos resbalaban. Momentos después, el cuerpo de David se hundió. En un estado de shock y devastación, Dave regresó a toda velocidad a la orilla. El motor aceleró y rugió al surcar las olas. Llevó la embarcación hasta la playa de Starvation Bay y saltó rápidamente a la arena. Gritó a unos pescadores que se acercaron corriendo. Cuando les contó lo sucedido, todos corrieron hacia sus vehículos. Llevaron a Dave Houghton para que informara de lo ocurrido a las autoridades. Los sucesos de aquel terrible día, por supuesto, siguen atormentando a quienes conocían y querían a David. Sus amigos siempre han hablado bien de él, de la apasionante carrera pesquera que iba a emprender y de la joven familia que deja atrás. Independientemente de los ataques de tiburones que se producen en las aguas australianas, nunca esperas que te ocurra a ti o a un ser querido. Tras un trágico incidente como este, siempre surgen debates sobre los tiburones y las medidas de control necesarias para mantener a la gente a salvo en el agua. A lo largo de algunas de las playas más populares de Australia, se despliegan líneas y redes de tambor contra tiburones. Bill Foster, que entonces trabajaba para la Australian Marine Conservation Society, dijo que probablemente el tiburón confundió a David con un león marino o una cría de ballena. La gente ha argumentado comentarios como estos antes. Argumentan que los tiburones son muy intelectuales y pueden distinguir entre los humanos y sus presas habituales. Pero los tiburones también son cazadores oportunistas. Cuando es época de parto de ballenas y estas paren a pocos kilómetros de un punto de inmersión, es muy probable que el agua traiga más tiburones. Dicho esto, David no fue del todo devorado por el tiburón. Lo mató salvajemente y su cuerpo apareció en la orilla 3 días después. Es probable que en este caso el tiburón se diera cuenta del error de identidad, pero ya era demasiado tarde para David. El joven padre de 2 hijos tenía señales de alarma. Los medios de comunicación informaron que él había sido perseguido por un tiburón solo 3 semanas antes de su ataque mortal y otro buceador solo unos días antes del incidente. Si esto era cierto, sirvió de severa advertencia a David. Ha habido otros casos en los que los ataques de tiburón han sido más comunes durante la turbiedad del agua, ya que el agua estaba turbia, y tanto el tiburón como el ser humano son menos capaces de detectarse mutuamente. El día del ataque el agua estaba llena de algas y la visibilidad bajo el agua era escasa. Todos estos factores sugieren que la inmersión en la que se embarcó David era muy peligrosa, y la muerte podría haberse evitado si las condiciones o la temporada hubieran sido diferentes. En lugar de ello, David Weir, conociendo los riesgos al bucear ese día de todos modos, lo que lo condujo a enfrentarse con un indomable